Simón Bolívar y la Negra Navidad. La Navidad suele asociarse a la paz, con la luz, con el perdón, pero en Pasto, una vez, fue distinta. Ocurrió la noche del 24 de diciembre de 1822, cuando la ciudad dormía entre montañas y silencios. Las casas estaban encendidas, las familias reunidas, la espera intacta. Nadie imaginaba que esa noche quedaría grabada como una herida. Pasto no era una ciudad cualquiera. Mientras la independencia avanzaba, aquí se resistía, no por capricho, sino por lealtad al orden que conocía, por temor al cambio, por aislamiento. Era una ciudad marcada como enemiga. Para la República, Pasto era un problema que debía resolverse. Las tropas entraron de noche, sin anuncio, sin negociación. El sonido de los pasos se mezcló con el primer disparo. Las velas siguieron encendidas mientras la violencia comenzaba a tomar las calles. Las puertas fueron derribadas, las casas saqueadas, los gritos se multiplicaron en la oscuridad. ¿Quién podía ser considerado enemigo esa noche? La sangre no distinguió entre soldados y civiles. La guerra no explicó razones, simplemente ocurrió, y cuando amaneció, Pasto ya no era la misma. Los cuerpos quedaron tendidos, las familias rotas, el miedo se instaló como un recuerdo permanente. A esa noche, la memoria la llamó la Negra Navidad. Con el tiempo, la historia intentó justificar lo ocurrido. Se habló de la estrategia, de castigo, de necesidad militar, palabras frías para explicar una noche que no tuvo piedad. ¿Puede una causa justa justificar una Navidad convertida en masacre? El nombre de Simón Bolívar aparece inevitablemente, para muchos el libertador, para otros el responsable de una decisión que marcó a una ciudad para siempre. En Pasto, su figura no es solo bronce, es discusión, es incomodidad, es memoria viva. ¿Puede un héroe cargar con una noche así, sin que su gloria se resquebraje? Tras la masacre, Pasto quedó bajo el control republicano. Las tropas permanecieron en la ciudad durante semanas, imponiendo vigilancia constante. Muchos habitantes fueron desarmados, otros obligados a jurar fidelidad a la República. La resistencia realista, que durante años había definido a Pasto, quedó aplastada. En los días posteriores, Antonio José de Sucre, mano derecha de Bolívar, recibió informes detallados de lo ocurrido, aunque oficialmente se habló de la pacificación. En cartas privadas se reconocía que la violencia había sido extrema, no hubo juicios ni sanciones visibles contra los responsables directos. Bolívar no estuvo presente durante la noche de la masacre, no condenó públicamente los hechos. Por el contrario, meses después ordenó medidas severas contra cualquier nuevo intento de rebelión en la región. Para el proyecto republicano, Pasto debía ser un ejemplo. La desobediencia tendría consecuencias irreversibles. Un dato poco mencionado es que, tras la Navidad Negra, muchas familias pastusas emigraron hacia zonas rurales o regiones vecinas, huyendo del control militar. La ciudad tardó años en recuperar su población y su actividad económica. También cambió su relación con el resto del país. Durante décadas, Pasto fue vista como una ciudad castigada, marcada por su pasado realista. Esa reputación la acompañó incluso después de la consolidación de la República. Mientras tanto, la historia oficial avanzaba. En los libros
se exaltaban las campañas libertadoras, pero la Navidad Negra apenas aparecía como una nota al margen. Cuando aparecía, el episodio resultaba incómodo para el relato heroico de la independencia. Con el tiempo, Bolívar se convirtió en símbolo nacional. Se levantaron estatuas, se nombraron plazas, se escribieron discursos. En Pasto, sin embargo, su nombre siguió siendo motivo de debate y silencio. Una curiosidad histórica es que durante el siglo XIX algunas familias evitaban celebrar públicamente la Navidad, no por motivos religiosos, sino por memoria. La fecha quedó asociada al duelo más que a la fiesta. No hay monumentos dedicados a las víctimas, no hay actos oficiales, solo la persistencia de una historia que se transmitió de boca en boca, como una advertencia. Así, Pasto aprendió que la independencia también tuvo víctimas invisibles, que la libertad no siempre llegó como promesa, sino como imposición, y que la historia, cuando se cuenta incompleta, deja a algunos celebrando y a otros recordando en silencio. La historia avanzó, las estatuas se levantaron, los héroes quedaron en el bronce, pero en Pasto la memoria no se volvió monumento, se quedó en el silencio y en una fecha que no se celebra igual. Entonces la pregunta sigue viva. Casi 2 siglos después, ¿la historia se cuenta para celebrar o para incomodar? Simón Bolívar fue libertador, sí, pero la libertad sigue siendo libertad cuando llega con sangre. ¿Puede acaso una nación construirse sin mirar a sus víctimas? La Navidad Negra no pide venganza, pide memoria, porque solo recordándolo todo podemos entender lo que realmente costó la libertad.